Excelentes y bendecidos y prosperados días tengamos todos los que en este momento y los creyentes que esperamos y confiamos en el Señor. El día de hoy, con el tema o la reflexión, Jesús triunfó en la cruz. Y quiero basarlo en el libro de Colosenses capítulo 2, el versículo 15, dice: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos. Dios, te rogamos que bendigas tu palabra y que por la unción de tu Espíritu Santo podamos nosotros entenderla, que esa iluminación haga resplandecer tu verdad al corazón nuestro y que todas esas áreas que pudiesen caminar todavía o estar en oscuridad sean modificadas en la presencia de tu gracia, misericordia y amor por la palabra que se revela. En Cristo, gracias, Padre. Amén, amén y amén. Las Sagradas Escrituras, de muchas y de diferentes maneras, nos habla de victoria, nos habla de triunfo. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar nosotros mujeres como Sara, que ante la necesidad, la adversidad de su naturaleza, el no poder engendrar, cuando era su anhelo, su deseo, y cuando ya había perdido ese anhelo o ese deseo, quizá tiene la promesa de recibir un hijo y lo tuvo. De la misma manera, Abraham. ¿Y qué podemos decir de otros como Esther? Que también en medio de circunstancias difíciles estaba Israel en el cautiverio, habían cometido vileza delante de Dios el pueblo. Dios les había dicho que iban a estar 70 años cautivos y que Dios iba a juzgar a aquella nación y que después de esos 70 años saldrían a grande victoria, a bendiciones, etcétera, etcétera. Y dice la Escritura que en ese tiempo del cautiverio encontramos la historia de Esther. Esa circunstancia cuando ella, llamada Hadasa, era su nombre hebreo, se lo habían cambiado a Esther, como también a Daniel le habían cambiado el nombre, Belsasar, y a sus amigos Misael, Azarías y Ananías, que les habían puesto Mesac, Cedrac, Abed-Nego. La Biblia nos enseña que hasta los nombres les cambiaban y las circunstancias se volvían difíciles, y he estado primero hablando de mujeres. Y Esther, dice la Escritura, que suple o es tomada por el rey Asuero en lugar de Vesti, una mujer que había desobedecido, no había atendido al llamado del esposo, el rey, etcétera. Y la historia nos cuenta que en ese tiempo, cuando a Daniel lo echaron al foso de los leones, a sus amigos al horno de fuego para ser quemados, era esa lucha, batalla que tenían ellos contra idolatría, contra un reino que los estaba oprimiendo, aunque Daniel y sus amigos tenían cierta prosperidad porque laboraban en palacio, etcétera. De la misma manera Esther, por eso tomo Esther, que inclusive estuvo en el lecho del mismo Asuero, porque era su mujer, la tomó como mujer. Pero en aquel tiempo querían matar a Mardoqueo, inclusive, el que le había tomado como un padre y a Esther como hija. Y dice la Escritura que lo querían matar. Era una batalla, una lucha, y así de esa manera todos podemos experimentar todos los días diferentes batallas y guerras. Pero ¿qué hicieron ellos para alcanzar el triunfo? De Esther dice la Escritura que puso a ayunar a su tío y le dijo a los demás que ayunen y oren por mí, porque dentro de 3 días me presento al rey para pedir benevolencia, etcétera, etcétera. Y efectivamente Asuero le dice: ¿qué es lo que quieres? Porque hasta la mitad del reino te puedo dar. ¿Por qué estás triste? Tu semblante, ¿por qué? Dios utilizó a Esther a través inclusive de su presencia, de su belleza. Y dice la Escritura, dice: ¿cómo no voy a estar, parafraseándolo, dice, cómo no voy a estar triste si en un día mi pueblo va a perecer? ¿Cuál es tu pueblo? Y le dice: somos los judíos, etcétera. Y dice la Escritura que dijo:
le dice, tú firmaste un decreto de que en un solo día, y dice, yo lo firmé, sí, dice, pues revócalo, haz otro, y ten el anillo que traía el sello de la familia real o del reinado, y dice la escritura que ella lo modificó efectivamente, y no mataron. Al contrario, aquel que quería destruir a Mardoqueo, dice que Amán, dice que fue colgado en una horca que él había preparado para hacer morir a Mardoqueo. La Biblia nos enseña de esos triunfos y de esas victorias. Antiguo Testamento, el mismo amor, la misma gracia, la misma benevolencia, la misma justicia, la misma misericordia, el mismo querer bendecir a su pueblo. Dios siempre lo ha tenido. Por eso dije Antiguo Testamento. ¿Y qué puedo decir de David? David, siendo un jovencito, dice la escritura que va a un campo de batalla el día a buscar a sus hermanos, y ahí aparece un paladín, dice la Biblia, llamado Goliat, y decía, de los filisteos, y decía, denme un hombre que pelee contra mí, si él me venciere, nosotros seremos sus siervos y sus esclavos, y si yo lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y esclavos. Y dijo David, ¿qué dice ese hombre? Y dice la escritura que Saúl lo arropó con las vestiduras de un soldado, casco, yelmo, todo, y le dijo, esto no me sirve a mí. Tomó su honda, dice la escritura, 3 piedras del río, vino contra el filisteo, y aquel le decía, soy perro para que vengas a mí con piedras y con palos, y le dice que juró por sus dioses destruir a David, pero David le dijo, tú vienes a mí de otra manera, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú provocaste a ira. Y dice la escritura, conocemos la historia, y cuando un débil pelea contra un fuerte, siempre dicen, acuérdense de la historia de David, y siendo débil le ganó un gigante, y vamos a echarle ganas, etcétera, etcétera. La Biblia a nosotros nos enseña de esas historias, pero ¿qué es lo que hicieron ellos para alcanzar esa victoria, ese triunfo? En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar no solamente a ellos, y si voy al Antiguo todavía respecto a las mujeres, que es de la soledad de Ruth, cuando muere su esposo, mueren sus hijos, y se queda sola, viuda, y por allá Ruth, y Ruth le dice, no me pidas que me vaya ni me aparte de ti, porque donde quiera que fueres yo voy a ir, y etcétera, etcétera. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo quiero conocer ese Dios, decía Ruth. Y luego Ruth se casa con Boaz, familiar de Noemí, y dice la escritura que de ahí nace Obed, Obed padre de Isaí, Isaí padre de David. Y vuelvo a repetir, ¿en dónde estuvo el triunfo de ellos? ¿En dónde estuvo su victoria? La Biblia nos habla de un Dios que ha triunfado y triunfará. Y en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar hombres como la viuda de Naín. Dice la historia bíblica que iba a sepultar a su hijo. Iban con cánticos, con llanto y quizá las plañideras, porque contrataban mujeres que lloraran por los muertos. Recordemos que la ley judaica o hebrea decía que no podían tocar a los muertos. Luego entonces iba el cortejo fúnebre, por el otro lado viene un cortejo de gozo, de alegría y glorificando a Jesús. La historia bíblica no lo dice en la literalidad, pero así lo puedo ver. Por un lado, un cortejo de tristeza, de llanto, de dolor, de derrota. La viuda de Naín, el hijo había muerto, quizá, y me conmueve, quizá era su único sostén. No podemos decir mucho de esa parte, podemos espiritualizar y hablar, pero quisiera dejarlo en el sentido de todo ese cortejo de llanto, de dolor y de tristeza. Por el otro lado viene nuestro Señor Jesucristo con la gente detrás, porque dice que lo seguían multitudes. Y algunos diciendo, acaba de sanar un cojo, no me cuentan lo que hizo con un ciego, no, a mí me dijeron lo que hizo en el estanque de Betesda, cómo sanó a un paralítico de 38 años, oye, comentan de que en una sinagoga estaba una mujer encorvada y la sanó, y todo aquello, y la gente glorificando a Dios a través del ministerio
o lo que hace y sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un énfasis en eso. No ha cesado. Y la Biblia nos enseña que cuando Jesús vio venir ese cortejo, se detuvo. Qué hermoso cuando Jesús va de camino, ve aquella circunstancia y se detiene. Y dice la Escritura que tocó aquel lecho de muerte y aquel joven resucitó. Esa grandeza de amor de Jesús. Y la Biblia me enseña que aquella viuda de Naín no buscó a Jesús. Jesús fue al encuentro de ella. Cuando tú y yo estamos en situaciones difíciles y ve el dolor, ve la angustia, ve el sufrimiento, hay alguien que está dispuesto a ayudarnos. Por eso algunos dicen, la única solución a cualquier circunstancia difícil se llama Jesús. Y efectivamente, dice la Escritura, que tocó el lecho de muerte, tocó a ese joven y se levantó. Qué gozo, qué alegría. ¿Cómo es que triunfaron? ¿Y qué puedo decir de la hija de Jairo? La Escritura nos enseña que era un principal de la sinagoga. Y siendo principal de la sinagoga, él conocía versículos bíblicos que hablan de sanidad. Él conocía el Salmo número 103 cuando dice que perdona los pecados y el que sana todas las dolencias. Como principal de la sinagoga conocía esto. Eso me enseña que a veces también los líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros pueden pasar ciertas circunstancias. Te lo digo y no pido perdón por decirlo. No le creas a aquellos que predican y dicen que no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, yo he triunfado, dice, sobre ese mundo de maldad. La Biblia nos habla que hay unas batallas que está peleando nuestro Señor Jesucristo, pero en todas ellas ha de vencer, porque Él ha vencido y vencerá, dice la Escritura. La Biblia nos enseña que aquel principal de la sinagoga, que era Jairo, se sabía el Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero su hija se estaba muriendo, estaba enferma. Y veamos lo que dice la Escritura, que si bien la viuda de Naín no fue a buscar a Jesús, dice que Jairo sí fue a buscar a Jesús. Sí fue y se postró delante de Él. Y le dijo, Rabí o maestro, mi hija está gravemente enferma, ven, pon tu mano sobre ella y va a sanar. Y dice la Escritura que Jesús le dijo, vamos. Y todos se han de haber dicho, ¿cómo es posible que este que sabe mucho de Biblia vino y se postró ante este blasfemo? Porque así veían a Jesús en su tiempo. Por eso decía, creen en Dios, crean también en mí. No le recibieron como tal. Y la Biblia nos enseña que Jairo dijo, voy a hacer a un lado todo pensamiento, yo lo que quiero es la bendición de mi casa. Y si este hombre dice que lo hace en el nombre de Dios, yo quiero que Dios actúe. Vuelvo a repetir, posiblemente sabía todos esos versículos de sanidad. Posiblemente se sabía Jeremías 33, versículo 6. Y yo les traeré medicina y les curaré y les vendaré y les revelaré abundancia de paz. O quizá en aquel pasaje cuando Jeremías dice, ¿por qué no está suavizada la herida de mi pueblo? Y otros muchos pasajes que nos hablan de bendición y de salud. Jairo fue y dice la Escritura que Jesús fue, pero también hubo una mujer que se acercó y dice la Escritura que él dijo, si tan solo tocase el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y fue sanada, tan solo nada más tocó el borde del manto de Jesús. ¿Cuál era la circunstancia? Que una mujer no se puede acercar a un hombre en el judaísmo y sobre todo en el bíblico de los tiempos de Jesús. No podía hablar con un maestro, con un rabí. Y entonces ella dijo, no podré hablar, pero si tan solo toco, no lo toco a él, toco su ropa, voy a ser sana. ¿Hasta dónde llegó la fe? Hoy, si llega a hacer eso, es una herejía. Que se arrepienta, que primero reciba a Jesús y después de eso tiene que dar fruto y después de eso va a recibir la bendición. No, Jesús obró ese milagro, pero ella fue y buscó a Jesús. Vuelvo a repetir, hay triunfo delante de Dios.
Hay triunfo en Dios, hay triunfo para con Dios, victoria en medio de tantas necesidades. Y pudiese decir más testimonios que la Biblia nos enseña. Por eso tomé Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La misma gracia hacia mujeres, la misma gracia hacia los hombres. Cuando Jairo, dice la Escritura, que vienen y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y aquel se quedó, yo creo que triste, con dolor cuando le dijeron la noticia. Y Jesús le dijo, no está muerta, cree solamente, no está muerta. Y aquellos se burlaban y dijo Jesús, no está muerta. Entró y dice la Escritura que tocó a la mano de aquella niña y le dijo Talita Cumi, que traducido es, dice así la Biblia, a ti te digo niña, levántate y anda, y se levantó. La Biblia nos enseña que no importa cuán difícil sean las cosas, hay victoria y triunfo de Jesús. Y como leía en el libro de Colosenses, toda acta de decretos que nos era contraria, nos es contraria, Jesús la arrancó y la clavó en la cruz. Hay solución a tu problema. Por eso decía yo, el tema que he elegido para compartir el día de hoy es ese: Jesús triunfó. Y dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz, no sé cuál sea tu problema, pero Jesús ya triunfó, y el triunfo de Él puede ser tu triunfo. Y si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, entrégale tu vida. Dile, palabras son muy sencillas, dicen algunos, una oración tan simple pero poderosa en el reino de los cielos. Dice que si alguno le confiesa delante de los hombres, dice, yo lo voy a confesar delante de los ángeles o delante de mi Padre, dice en el paralelo. Y tú puedes hacerlo con una oración tan sencilla como la que voy a hacer, y repite: Señor Jesús, en esta hora te pido que me perdones toda mi maldad. Yo renuncio al diablo y a todas sus obras. Con tu sangre preciosa, al lavarme, también, Señor, haces que reciba de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero confesar eternidad de vida para conmigo, y que tu triunfo sea mi triunfo. Puedo decir que no hay condenación más en mí, porque renuncio al diablo y a todas sus obras, y mi casa, mi hogar, mi corazón, mi familia es bendecida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. De la misma manera, oraré por las necesidades o adversidades que puedas estar enfrentando. Dios, en esta hora te pido por todos y cada uno de estos mis hermanos o hermanas que me están sintonizando o están sintonizando el programa. Te ruego que los bendigas, y no importa la hora en que lo hagan, el tiempo en que lo hacen, te ruego que tu gracia, misericordia y amor se cumpla. Triunfa tú en favor de ellos, tu triunfo es de ellos, y echamos fuera toda potestad de mal, sea sometido por ti en tu gracia, misericordia y amor. Y mis hermanos y hermanas y los que piden ahora, reciban en el nombre de Cristo. Te pido por tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América, todo en bendición, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, por los méritos de Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Te invitamos a que nos envíes tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que veas los demás programas, como Casa Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides darle clic a la campanita y al botón de suscribirse para que no olvides ninguna de nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.